Bueno, estamos en unos días equinocciales, ¿verdad? Se acerca el momento en que cambian las estaciones. Sí. Y se produce ese fenómeno que se llama, dentro de pocos días, el equinoccio, que es... de primavera. Equinoccio de primavera. Es que aquí en el hemisferio norte es de primavera, ¿verdad? Sí, es que sí. por eso es el equinoccio, porque lo único que tienen en común en los dos hemisferios es que el día y la noche duran lo mismo. La noche del 20 de marzo va a ser... Sí. Pero bueno, es una... Día de la batalla de Santa Rosa. El 20. 20 de marzo, día de la batalla de Santa Cierto, Rosa. es el 20. 20 de marzo. En pleno equinoccio. Sí, bueno. En este año, no sé si en la campaña de Santa Rosa fue equinoccial. Sí, es sí, que creo que la oscilación es de un día. Un día, puede así. ser 21. Que por cierto, eso, el otro fenómeno en el que el día se vuelve el más corto del año, no se llama equinoccio, se llama... bueno, está el equinoccio de otoño, que para el hemisferio norte, que es en septiembre. Y luego viene 3 meses después el cambio a invierno en el hemisferio norte, insisto, ¿verdad? Perdón, Fernando, nosotros en Costa Rica tenemos manifestaciones otoñales, porque a veces hay árboles en Costa Rica que botan hojas en ese periodo. Sí. Es muy curioso. Sí. Pero nunca vemos el otoño costarricense, ni lo asociamos ni lo pensamos. Ahora, te voy a contar una anécdota. No, pero es cierto, sí, hay claro. ciertos árboles que botan, ¿no? Y quedan en la pelados, época. algunos quedan pelados. Sí, Aquí en Costa Rica, y no tenemos el otoño clásico. No, la muda de otoño no se da exactamente, pero sí hay la caída. Sí. A mí me ocurrió mis experiencias Debe ser botánicas. por rebote. Mis experiencias botánicas son muy limitadas, pero me ha hecho gracia eso de experimentar sembrando cosas de otro país en el jardín para ver qué les pasa. Como las semillas que te mandaron. Sí, yo conté por ahí la historia. Ese fue en ese día. Del día del programa ese, porque yo lo creo. comentaron. Sí. Unas semillas que te mandaron de África. Sí, eso A de que- propósito, yo tengo unas semillitas del desierto de Arizona, por si quieren unas florcitas les regalo unas semillitas, a ver Sí, si pegan. a ver si pegan. Ah, sí, claro. No, Pero usted me ofreció otra cosa. No se lo, tengo que traérselo. Bueno. No se me ha olvidado. Bueno. Lo gracioso fue que a mí yo me sentí muy atraído por unas flores que vi en Uganda, y el señor que me guiaba en ese jardín botánico, muy gentil, se ofreció mandarme semillas por correo, lo cual me pareció raro y sin embargo ocurrió. Él me mandó unas semillitas con unos balincitos negros, unas pocas, pero fueron suficientes para hacer el semillero en la forma que él me lo indicó. Y nacieron las matitas, y entonces, bueno, ahí cuando florecieron me di cuenta que eran platanillas. Y entonces Interesante. pensé, ¿me habrá hecho una broma este señor? ¿O qué pasó? Pero antes de decir nada, no lo juzgué, sino que me fui a buscar en aquella época, hace muchos años, en la literatura, y encontré que esas platanillas son originarias de Centroamérica. Entonces, mira qué gracia, ¿verdad? Algún botánico curioso europeo se la llevó para Uganda. Y hay un platanillo que es de lujo, está en una familia muy distinguida, que se llama, no sé qué, el emperador. Es igualito, simplemente no es platanillo. El mejor hallazgo que ha hecho Fernando en materia botánica es uno que dijo en una actividad que estuvimos invitados, este programa estuvo invitado, que usted no pudo asistir por una razón particular, a un colegio, Fernando, sobre el sustituto de la marihuana. Ah, bueno. Y resulta que aquí abunda. ¿Qué es? La hortensia. La hortensia. La hortensia. Pero eso se siente, el olor. No, se estamos palpa hablando. bellísima. ¿Cuál es? Bueno, la hortensia Oiga, qué notición. Bueno. Aquí para los que les amantes de la marihuana.
No, es que yo acabo de leer eso. Que Bueno, a ver, ¿cómo está es? de moda en Europa fumarse las flores de la hortensia, no las hojas. Ajá. Y usted ha visto las hortensias de aquí, en los jardines aquí urbanos hay montones así hermososotas de diversos. No, yo tengo unas hortensias preciosas. Exacto. Pequeñitas y de las grandes. De la que es, O sea que de la que es pequeña y es grande. ya te puede caer el... Bueno, yo les Espero podía que no haber me caiga dado, la UCD. yo, La contra yo las les drogas. podía haber dado otro sustituto de la marihuana un poquito mejor, que es lo que los gringos llamaban el yellow mellow, que es la cáscara del banano puesta al sol, se tuesta y se muele. Pues eso está ¿Y en la eso raíz. para qué discusión de si legalizan o no la Sí, marihuana? bueno, Porque no, pero- procesen las hortensias Sí, y la cáscara de banano. Claro, claro, ya claro. está, listo. No, ¿Qué carajo? con las hortensias lo que no he podido averiguar es cómo se preparan. Eso sí no he podido averiguar. Ah, bueno, no venía en la información. No, el modo pero de lo preparación. que se fuma es la flor, las florcitas esas. Deben secarla en primer lugar. Y entonces, bueno, ahí supongo que habrá que hacer experimentos. No, pero a mí lo que... Mientras no se mote Claro. alguien con hortensia y nos echen la culpa a nosotros. La cosa graciosa que me ocurrió es que yo hablé en el periódico de esas platanilla engañosa, ¿verdad? Sí, que sí. volvió. Y era pinche platanilla. Pues una persona a la que yo le había regalado semillas después de las mismas, de las mías, de las que De los balincitos. siguió sembrando, yo no sabía, en su jardín y me mandó una foto de las que tiene. Están hermosísimas y me hace ver una cosa muy importante. Son como las nuestras, pero ella misma en la foto me lo muestra. Son mucho más rojas las flores y las cápsulas, esas bolas donde están las semillitas, que uno las saca cuando se secan. Las de las platanillas ticas centroamericanas son verdes, pero de las de esas que me Son rojas. mandaron son rojas. Así que son distintas. Entonces yo digo, ¿para qué hablé? Porque quisiera agarrar de imagen a un botánico costarricense que descubra una nueva especie. Y entró, ya está diseminada, puesto que... ¿Cómo es que se llama esa, no sé qué, del emperador? Que es un platanillo, pero tiene esas características, que la flor es más grande y más colorida, pero es el platanillo igual con las hojas y todo. Seguro es un híbrido de platanilla con elefante. No, pero la otra que me pasó, hablando del... Esta niña debe saber cómo se llama ese, Ah, el emperador, pero como no oye. Hablando de tu otoño falso, del otoño falso, Sí, todo. yo fui una vez a Japón y en la visita a un monasterio muy importante había un árbol de parsimón o kaki muy antiguo, enorme, y tenía frutas. Entonces, muy gentilmente, las personas que estaban ahí me regalaron un par de parsimón. Ajá. Para comérselas. Sí, maduro claro. ya. Y entonces yo Pero llegué... eso fue una, además de exquisitez, era así como No, eso es... un símbolo de larga vida. Exacto. Claro. Entonces yo llegué al hotel, abro uno para comérmelo riquísimo, pero tenía semillas, que no es muy frecuente, semillas grandes. Entonces, cuidadosamente las lavé, las sequé y las guardé. Cuando al día siguiente abrí el otro también, entonces Las trajiste. me traje las semillas. Claro. ¿Y ahora qué voy a hacer con ellas? El experimento, sembré. Y me salieron unas matitas muy lindas, crecieron. Y regalé una. Ahora vea lo que pasa. Una de ellas la regalé. Y la persona que recibió el regalo la tenía en su jardín. Y yo, en el jardín de Vargas Araya, ahí tenía un par. Un día, bueno, ya, empiezan unas hojas grandes. Se presentía que iban a ser unos arbolotes. En marzo estaban esplendorosas, pero en octubre se le cayeron las hojas, como si estuvieran en Japón. Yo tuve la curiosidad de quedarme quieto y dejarlas saber qué pasaba, y efectivamente retoñaron y volvieron a entrar en el proceso,
Y yo estaba muy contento y le pregunto luego a la persona que había hecho el regalo. Dice, no, esa cochina ya se secó y la boté. La razón por la que perdí las dos plantitas, las otras dos plantitas, no tiene que ver con el clima, sino con la torpeza de una gente que estuvo viviendo en esa casa. Yo les había advertido incluso había llegado a un acuerdo con un señor de Alajuela, apellido Soto, que era diputado. Tiene que ser Alajuela. Papo, con su amigo Papo si Soto. Tiene que ser. Él fue diputado en el 98, sí, 98-2002, que yo recuerdo. Siendo diputado, yo le ofrecí entregarle esa planta. Y cuando la fui a buscar, ya me la habían destruido. A propósito de esos árboles viejos, porque es interesante eso que decís de un árbol tan viejo, que en Japón debe ser de cientos de años, que den frutos, ¿verdad? Porque la parte nutritiva de esos frutos de árboles tan viejos debe ser buenísima, de paso. Y comparado nada más, esa cosita que llaman ginseng, ¿verdad? Ajá. Que usan en los países orientales, Corea y esos países, la raíz propiamente es una raíz chiquitita, que llega a 25, 30 centímetros. Pero esa raíz es una raíz que dura para crecer eso cerca de 80 o 90 años. No me diga. ¿Cómo? Por eso es que le dicen raíz de la vida. Y entonces no solo se produce en polvo para té y en un montón de cosas, sino que también la hacen hasta para comerla. Y también por eso es cara. Porque la bichita esa es 20 centímetros que duran 80 años para crecer. No me diga. Pero hay cosas, yo no sé. Yo conocí en una época posiblemente esa situación en Corea, en el año 77, de haber ido a un lugar donde cultivaban eso y nos dieron toda la explicación del caso. Entonces uno decía, esta carajadita, esa raíz chiquitilla va a 80 años o 90 años para llegar a alcanzar, digamos, el tamaño comercial. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, claro. Hay simples cambios, supongo yo, por el clima o no sé qué otras circunstancias. En Jacó, yo me iba con mi abuelo a un lugarcito muy bonito que se llamaba el Club del Cielo, se llama. Y pasábamos muy bien, ahí muy tranquilo, muy agradable. Y había unas palmeritas que empezaba verde y el tallo se hacía rojo, pero rojo fuerte. Y unas palmeritas no muy grandes, pero preciosas. Entonces yo le pregunté al muchacho que atendía el jardín que cómo las conseguía, y ya me dieron la dirección. Fui con mi señora a un vivero ahí donde tenían un montón y me compré 3, ¿no? Las traje para San José y se enverdecieron. Se les quitó el rojo. Yo no entiendo decir qué puede haber de diferencia entre Jacó y San José. Sí, no, el aire marino. El aire, la sí, altura, sí, el aire marino. Digo, puede ser, sí, no, puede ser. Sí, el aire marino. puede ser, pero es que son lindas, es decir, el tallo verde y se hace rojo, pero un rojo fuerte, bonito, y la palmera, es una palmera linda. Y yo dije, qué brutal poner esto en el jardín. O tal vez por el idioma que hablaban en la casa. Puede ser, sí. Como el cuento porque mi mujer habla colombiano, entonces... Como no entendía la chucheca. El cuento del perico, un perico exótico, muy locuaz, que se le perdió a una familia en Estados Unidos. Lo querían mucho. Y el perico hablaba montones, en inglés, por supuesto. Incluso la familia dice que hablaba con acento británico. Exacto. ¿Británico? Sí. Pues resulta que el perico un día desapareció. Y la familia puso fotos en la red y hizo bastante alboroto con respecto al perico y nunca apareció. Pasan 5 años y un día reciben una llamada telefónica de un lugar alejado que les había llegado a la casa un perico que hablaba mucho y que entonces alguien había recordado en el lugar donde ellos vivían, los que recibieron el perico ahora,
había recordado la historia de que se había perdido un perico de esa clase. Entonces, llamaban para explicar que ahí estaba, que tal vez era, aunque había pasado mucho tiempo. Entonces intercambiaron fotos y todo, y establecieron que se trataba del mismo perico. Entonces, Viajero. con la amabilidad de la gente civilizada, fueron a devolver el perico. Pero ahora resulta que el perico hablaba mucho, pero en español. Ah, carajo. En español, no, de veras. Entonces, ahí repiten, ponen una de las frases que decía, ¿qué es esto? O cosas así, en español. Entonces, quiere decir que el perico, cuando se escapó, lo encontraron, qué sé yo, unos panameños o unos mexicanos que vienen y lo metieron en una jaula y le empezaron a enseñar. El día que se les escapó, apareció en un lugar, pero es muy gracioso. Y se le olvidó el inglés. Sí, que 5 años después. Sucede sí, con los idiomas. Claro, uno se translingua. Muy bien. Si no se practican, se van olvidando. Se van olvidando, ¿eh? Claro. Pasa. Perico que no has de beber, déjalo correr. Déjalo volar. Perico que no has de beber, déjalo Pasa correr. con los políticos que se les va olvidando lo que dicen. Sí, sí. Exacto. ¿eh? Y después Sí, dicen se lo le- contrario. Sí, y eso que hablan el mismo idioma a veces. Se les olvida hasta el idioma. Sí. Hay sitios, a propósito de políticos, hay cosas que uno lee en el periódico que resultan totalmente absurdas, que no entiende uno. Eso de la cuestión esta de la, ¿cómo se llama? La asociación esta de cooperativas, el CONESUP se llama. Infocop. No, Ah. CONESUP es de las universidades Infocop. privadas. Infocop. Infocop, perdón, Infocop. Termina en Sí. P, se parece. Bueno, se parece. Y que el presidente resolvió liquidarlo y poner su gente y intervenirlo, ¿verdad? Y entonces ahora resulta que la gente ¿cómo se llama? Los diputados Dios mío. De la oposición. Sí, no, los de Frente Amplio. Frente Amplio, y a mí se me olvida siempre Frente Amplio. A pesar de que hay dos personajes ahí que me agradan mucho cómo hablan y todo. Lo apoyaron, la propuesta, y ahora mandaron una nota furibunda, ¿verdad? Porque dicen que lo que hicieron fue poner gente que responde a los intereses de una persona cuyo nombre me voy a reservar. Un diputado. Otro Sí, diputado, claro. sí. Que ha manejado ese organismo. Ah, ya lo conoces todo el caso. No, yo conozco bueno. la historia. Ah, bueno, pero yo no la conocía. Entonces me llamó la atención el montón de pequeñas Que además es intriguitas el alter ego alrededor del presidente, mismo que además tema. Es como el Pepito Grillo, el presidente. ¿Cómo? El Pepito Grillo del presidente, El diputado sí, es el sí. Pepito Grillo, el presidente. Sí, sí, bueno, no digas el nombre. Ya En yo- materia cooperativa. No, en todas las materias. Pero En todas, hay- desde la época en que fue candidato Sí, en su sí, sí. convención interna, Desde que fue- le movió los votos de la zona sur y cooperativos para que Y ganara que por la fue, pequeña y que fue diferencia. censurado por Otón. Así es cierto. Pero el asunto ese es... Bueno, Y hacía otro caso que estaba leyendo hoy de la viceministra que la mandan a otro cargo para que pueda pagar los extrasueldos que le habían... de que habían girado. No, pero- es decir, si eso no, No, pero es... ahí te voy a decir, Pero ahí hay eso una es un cosa absurdo. que... Hay una no cosa que la nombren. Es un absurdo la discusión sobre los salarios de altos funcionarios. ¿no? Pues sí, claro, Pero claro. Creo que debe establecerse con toda transparencia los salarios adecuados para ciertos funcionarios que políticamente se nombran. Sí, sí, así es. Sí. Porque hay algunos que son por idoneidad, por calidad profesional, etcétera, pero hay otros que son de cargos políticos. Esos cargos políticos deben tener un salario de escala y el que entra ahí eso se lo gana. Le va a durar 3 años o 4 o 2, lo que sea. Pero nada más. Pero es No, que pero ahí además no- es una discusión absurda, entonces lo sacan de un puesto y se va para otro donde gana 300,000 pesos más. ¿Y ahí? Entonces el escándalo por los 300,000 pesos del otro, ahora sí son 600,000. Pero ahí hay un detallillo que Un detallillo. de que yo no pensaba. ¿Cuál? No pensaba mencionarlo, A ver. pero vea, en estas cosas, cuando uno le debe,
debe como darse vuelta y leer del otro lado, donde ella hay luz. Está bueno. Porque Sí, claro. hay un juego que se da en todos los gobiernos, en todos los países del mundo, que es el de aquellos funcionarios que no dependen del cambio de gobierno y que son capaces de utilizar su estabilidad para fregar a los recién llegados. Exactamente. Sí, los que Eso. avanzan por orden Yo de conozco un personal, caso ¿no? de una persona en un puesto de gobierno a la que le tendieron la trampa, esa trampa de la que voy a hablar ahora. A ver. Y tuvo el acierto, la fineza de darse cuenta de que era un patán de un partido de oposición que estaba en el puesto donde confeccionaba las acciones personal, que le quería endilgar un plus al que no tenía derecho. Y esta persona dijo que no, se fijó. Entonces en alguno, Trampas. por lo menos en uno de esos casos de los otros, Sí, sí, hay trampas. hay un tramposo politicacho pegabanderas de un partido, cochino. un cochino, Sí, sí, cochino, claro. hay que un decirlo, cochino sí. que le hizo eso a una funcionaria. Sí, claro. Y eso hay que decirlo. Lo que pasa es que el presidente de la República no puede decir, fue un chancho que vino y me hizo eso. No, eso no lo va a decir nunca. Pero la gente debe entender que eso pasó. Sí, claro. Y entonces la mujer luego se encuentra. Y- Mire, yo mismo le voy a decir esto. Ella dijo una cosa muy interesante, que ella no había pedido nada, que le estaban pagando. Pues, ni pagan, era- reciben así un era. salario. Bueno, Sí, sí. ahora sí. Ajá. Yo puedo decirle a usted que conozco cómo en un caso, uno de esos chanchulleros, pegabanderas, chanchos, le quiso hacer eso a otra persona en este gobierno y no cayó. Pero es lo que aquí la gente no quiere leer entre líneas Sí, sí, y se sí. deja ir diciendo barbaridades de la gente. Y bueno, ahora si me dicen que es que se niegan a pagar, eso es otra historia. Ahora, por supuesto, es muy delicado para una persona que vive de su sueldo tener que enfrentarse a eso, porque tiene que hacerlo y punto. Sí, sí, Pero además sí, hay sí. una cosa que es importante entender. Parece que tenemos que Cuando un aterrizar. funcionario de esto recibe Espérese un para que salario, terminemos aquí.